Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos vean. Bienvenidos a este podcast que se llama Consultando. En esta ocasión vamos a tomar un tema muy interesante y que realmente genera muchas dudas entre todas las pacientes, y para este tema quisimos invitar a la doctora Orisa Marín, quien es ginecóloga y obstetra, subespecialista en ginecología oncológica, quien ha aceptado esta valiosa invitación para conversar con nosotros acerca de vacunas contra el virus de papiloma humano. Muchas gracias, Orisa, por estar acá. Muchísimas gracias, doctor Romero, por haberme invitado a realizar este podcast tan informativo que hoy en día es un tema que deberíamos de tener un dominio, no solo nosotros como médicos, no solo los ginecólogos, sino que a nivel general todos deberíamos de estar manejando bien todo lo que son los esquemas de vacunación, la importancia de estos y de iniciar una vacunación temprana en nuestra sociedad para así disminuir el riesgo del contacto del virus del papiloma humano y desencadenar tantas lesiones que no solo son las que conocemos normalmente como las lesiones cervicales, sino que también nos afecta lesiones vulvares, lesiones vaginales, lesiones orofaringeas, lesiones anales, y que también tenemos como un paradigma, como un tabú que no afecta en sí al varón, y también el varón debe de ser vacunado. Así que muchísimas gracias a usted, doctor, por la invitación. No, un gusto. Y la verdad es que solo para ponernos en contexto en relación a la vacuna, hoy por hoy casi que es la única vacuna que puede garantizar una protección contra el cáncer. O sea, muy pocas vacunas pueden decir que son capaces de disminuir la incidencia de cáncer, y esta es una de ellas. Entonces ahí su importancia. Pero para que la gente nos entienda un poquito más, virus de papiloma humano, ¿por qué es importante el virus? ¿Qué hace? ¿Dónde se aloja? De hecho, lo que mencionaba el doctor Romero es sumamente importante. De hecho, es el único cáncer que realmente podemos prevenir, porque el contagio se da por medio del virus del papiloma humano en más de un 99.8% según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este virus es una propagación que se da por medio de las relaciones sexuales. Entonces, obviamente, aumenta el riesgo relativo si iniciamos una vida sexual temprana, y además de ello tenemos múltiples parejas sexuales. Además también si tenemos malos hábitos como el tabaquismo, como el alcohol, eso ayuda a que el virus se desarrolle, porque el sistema inmunológico se deprime, entonces prolifera mayor el virus. Tenemos que tomar en cuenta también que hay más de 226 tipos de virus de papiloma humano, y dentro de este grupo hay un grupo minoritario que son los tipos oncogénicos, que son los que a nosotros como médicos nos interesa detectar a tiempo para evitar una lesión en nuestras pacientes, ya sean mujeres o ya sean varones. Claro, realmente como existen tantos tipos de VPH, no todos afectan de manera igual. Y las vacunas están enfocadas en disminuir la infectación por esos tipos de virus que pueden causar un problema mayor. Es decir, aquellos virus que se consideran de alto riesgo. Que este tipo de virus de alto riesgo son los que a final de cuentas los que traducen un riesgo incrementado para presentar tanto el cáncer de cervix, vagina, vulva, ano, orofaringe y demás órganos, porque se han demostrado virus de papiloma humano en casi todo el cuerpo ya. Y ahí es la importancia de conocer de esto, de cómo prevenir la vacuna. ¿Y desde cuándo tenemos la vacuna disponible? Bueno, la vacuna disponible a nivel de Latinoamérica prácticamente que la tenemos disponible desde el 2006, ¿verdad? Tenemos varios esquemas de vacunación y varios tipos de vacuna. Conforme se fue desarrollando y se fue investigando más, pues de ahí también la innovación de las vacunas, porque empezamos con una Cervarix que solo nos cubría 3 tipos de virus. Posteriormente viene la Gardasil normal, que ya nos cubre 4 tipos de virus, que eran los que en ese momento estaban desencadenando más afectación a nivel cervical, o como usted mencionó, doctor, otro tipo de cáncer, que entonces lo que cubrían eran los principales 4 serotipos
de afectación oncológica. Entre esos tenemos el 11, entre esos tenemos el 16, entre esos tenemos el 18, entre esos tenemos actualmente también se ha investigado y hay otros tipos como el 51, como el 32, como el 31, que también, el 59, que también están demostrando ser bastante agresivos, y de aquí que nace también la Gardasil 9, que hoy en día tenemos, gracias a Dios, tenemos la disponibilidad a nivel de Centroamérica, porque antes solo la tenían a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, a nivel de México, y nosotros en Centroamérica no contábamos con la Gardasil 9. También viene otros esquemas de vacunación, que es el que actualmente está utilizando el Ministerio de Salud, que inició una campaña de vacunación en el 2023 a todas las niñas entre los 9 y los 15 años. Ellos están utilizando el Cercolin. Sí, la verdad es que es impresionante la ventaja que nos da administrar este tipo de vacunas, sobre todo en las edades correctas. Entonces, ¿cuál es la edad correcta? ¿Cuál es la edad recomendada para la administración? Yo sé que la información es amplia y cada vez sale un artículo nuevo que dice que se puede poner hasta casi mayor edad, pero bueno, inicialmente las vacunas comenzaron con un rango bien estrecho, que era 9-26, y a lo largo del tiempo se han ido prolongando esos rangos de edad. Actualmente, ¿qué es lo mundialmente aprobado para administrar esta vacuna? ¿Cuáles son las edades? Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, doctor, la edad adecuada es entre los 9 y los 15 años de edad. De hecho, el esquema de vacunación no solo es en las niñas, es tanto en las niñas como en los niños. Es importante, ¿por qué? Porque ya se ha visto que también previene en los varones muchas lesiones y también previene lo que es un cáncer. Y en eso solo quiero hacer un hincapié en que aunque las mujeres son las que son principalmente afectadas, porque no es que los hombres no sean, pero quizás en menor medida, se necesitan de 2 personas para la transmisión directa del virus. De nada sirve vacunar simplemente a las mujeres si tenés a un portador, aunque sea un portador sano, que no es cierto, porque realmente igual son afectados por la enfermedad. Así es. Pero tenés un portador que no fue vacunado, entonces lo que estás haciendo es la diseminación directa de toda la infección a aquellas pacientes susceptibles, a aquellas pacientes que no fueron candidatas en ese momento a una vacunación o porque desconocimiento no lo hicieron. Entonces creo que eso es sumamente importante y que la gente lo tenga en cuenta, en que los niños son nuestro principal foco para tratar de disminuir en un futuro todas estas noticias catastróficas que nos toca dar en el día a día de ahora tenés un cáncer de cuello, ahora tenés un cáncer de vagina, un cáncer de vulva y todas las consecuencias que eso lleva. Entonces los niños son parte importante de los esquemas de vacunación. Así es, de hecho, por eso hoy en día tenemos que hacer tanto énfasis, hincapié a los padres de familia que el esquema de vacunación no solo, como dice usted, es en las niñas, sino que empieza tanto en las casas, dándole esa protección al varón como dándole esa protección a la mujer. Claro, que la que más lo ha desarrollado a través del tiempo es la mujer y por eso como que se encasillaba que solo la vacuna era directamente para la mujer, pero no, doctor. La verdad es que para que vayamos disminuyendo los riesgos a futuro, debemos de iniciar desde edades tempranas, de los 9 a los 15 años de edad. Preferiblemente que no hayan iniciado una vida sexual activa. ¿Por qué? Porque aquí es donde entonces llegamos a los esquemas de vacunación y a, como dice usted, la propagación de la enfermedad y demás. Claro. Y actualmente ya existen varios tipos. Inicialmente lo que salió al mercado, lo que tenían disponibles los pacientes era únicamente Cervarix, que era 16 y 18, que son los principales, 70%, 80% del cáncer de cuello uterino y todo el tracto genital. Y Gardasil, que era 6 y 11 para verrugas, y 16 y 18, que eran específicamente para cáncer. Esas fueron las iniciales. Pero a lo largo del tiempo y con las tecnologías han ido saliendo nuevas vacunas. ¿Cuáles son las nuevas vacunas que tenemos disponibles y hacia dónde vamos? Pues porque la verdad es que la innovación en medicina no deja de fluir y actualmente tenemos tendencias bien interesantes. Sí, como le mencionaba al inicio, actualmente tenemos la Gardasil 9, que entonces ya nos cubre 9 serotipos y también se ha demostrado que
ayuda y protege a otros BPH simples que no desencadenan lo que es el cáncer, pero sí desencadenan verrugas vulvares o verrugas simples, como usted bien lo mencionaba. Tenemos la Cercolin también, que nos cubre 9 serotipos, y actualmente hay otra en estudio que es la Walgreens-Vax. La Walgreens-Vax, pero la Walgreens-Vax todavía no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Sí, la verdad es que está en estudio. Los procesos son un poquito complejos, porque la gente podría pensar que uno se inventa una vacuna, comienza a fabricarla y ya la puede comercializar con un permiso internacional. Lo difícil es llegar a eso, porque las vacunas no están hechas de los virus. Las vacunas están hechas de partículas similares a los virus, que es ahí donde la gente se equivoca a veces, porque dicen, no, es que me pusieron el virus para que después no me cause problema. Y no, lo que estamos haciendo es administrando una partícula similar al virus que tiene la capacidad de desarrollar anticuerpos, de tal forma que cuando nos enfrentamos al virus, el virus no entra. Así es, tengamos una protección mayor, porque de hecho, según la Organización Mundial de la Salud y el CDC, al cumplir nosotros un esquema de vacunación como el que está mencionando, doctor, actualmente, que tenemos la ventaja de las vacunaciones que nos cubren 9 serotipos y hasta más, como le digo, si son virus simples, tenemos la gran ventaja que la inmunidad, dependiendo de la cantidad de vacunas, porque acordémonos que aquí hay que diferenciar y hay que ser muy claros. Si son niños entre los 9 y los 15 años y no han iniciado una vida sexual activa, el esquema de vacunación son 2. Y la protección que van a tener es hasta de un 98%, mientras que si ya iniciaron una vida sexual activa, pero tenemos también, además del esquema de vacunación, si ya iniciaron una vida sexual activa y tenemos antecedentes de una citología cervical alterada, una colposcopía alterada, tenemos que realizar una tipificación para ver qué tipo de virus es el que tenemos y así ver si el esquema de vacunación en este tipo de pacientes, el ideal son 3 vacunas para llegar y tener una protección de hasta un 95%. Sí, ahí es importante siempre recordar a los pacientes que si bien es cierto la vacunación no sustituye o no debería de modificar para nada las visitas de ginecólogos para las tomas de la citología, para las tomas de la tipificación viral, porque no es una garantía. Protección del 98% no es el 100%, siempre va a haber un 2% de pacientes, un 5%, inclusive a veces más de pacientes que excepcionalmente van a tener una consecuencia. Sin embargo, la protección de un 90%, un 70%, un 80% vale la pena la vacuna. Entonces yo incluso de repente bromeo con mis pacientes que cuando les digo así como la importancia de vacunar a sus niños, háganlo ahorita porque hasta se ahorran una dosis de la vacuna. Así es. Ahora, desde el punto de vista institucional, en donde hablamos de salud pública, una dosis de vacuna para 2 millones de niños es un ahorro sustancial. De tal forma que conviene más comenzar las vacunas en edades tempranas para, 1, tener mayor cobertura, 2, disminuir la incidencia de cáncer a nivel global y 3, el ahorro económico que es esto, porque un sistema de salud que le toca soportar todo este gasto es impresionante. Entonces eso es muy, muy importante. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. En todos los aspectos, ahí vamos viendo la importancia del que hoy tenemos que estar en una continua educación a nuestras pacientes y a toda la población para que veamos realmente que un esquema de vacunación a tiempo nos va a favorecer para el resto de la vida. Y ahora hablemos de los esquemas en pacientes de menos de 15 años, digamos en términos generales, porque realmente cada vacuna tiene su particularidad, pero en términos generales, un paciente de menos de 15 años, ¿cómo se ponen las vacunas? Porque, o sea, FDA que sí, es uno de los organismos bastante críticos en relación a vacunación, recomienda un esquema. ¿Cuál es el esquema recomendado según ellos? Actualmente, como dice usted, hay varios esquemas recomendados, entonces se le pone al paciente
que no ha iniciado una vida sexual activa, entonces pues son niños, como lo mencionabas bien, 0 meses y 3 meses. Sin embargo, hay otro esquema que menciona que se puede poner 0 meses, 6 meses. 6 meses, sí, de hecho existen varios y actualmente la OMS en aras de hacer una mayor cobertura global con las vacunas están optando en aquellos países en donde sea estrictamente necesario, una dosis puede llegar a ser suficiente. Exactamente, la Organización Mundial de la Salud ahora en el 2024, en octubre del 2024, hizo un estudio y hizo una publicación donde con una monodosis en niños, ¿verdad? Personas que no han iniciado una vida sexual activa, quedan con una cobertura, como mencionabas anteriormente, hasta de un 80-85%. Sí, es importante. O sea, la verdad es que en donde los recursos son limitados, una vacuna aún sigue siendo buena. Okay, ahora, si los recursos no son un problema, lo correcto sería siempre administrar las 2 vacunas en aquellos pacientes de menos de 15 años. Claro, porque vamos a tener mayor cobertura y disminuir el riesgo de una infección. Y aquellos pacientes que tienen más de 15 años, ¿cómo nos toca? Okay, aquellos pacientes que tienen más de 15 años, doctor, y que ya han iniciado una vida sexual activa y que tenemos, digamos, algún antecedente de una citología alterada, que tenemos, si podemos hacer una tipificación, que son pacientes inmunodeprimidos. En todo este tipo de pacientes, el esquema de vacunación, lo indicado son 3 dosis, 0 meses, 2 meses, 6 meses. Hay otro esquema también de vacunación que menciona 0 meses, 3 meses y que la tercera dosis se puede poner entre los 6 meses y el año. Sí, de hecho, esto es importante recalcarlo porque es preocupante cómo a veces los esquemas de vacunaciones los dejan a criterio. Es decir, nos ha tocado, pues, porque yo creo que a vos también te ha tocado que en la consulta ves un paciente que recibió 5, 7, 8 dosis de una misma vacuna, suponiendo que va a tener mayor beneficio. La verdad es que aunque te pongas 4, 5, 6, 7 vacunas, no va a tener mayor beneficio. El máximo beneficio es la tercera dosis. Así es. Si acaso es lo que se está tratando de investigar actualmente es el esquema de refuerzo. Y más que esquema es dosis, porque no es un esquema completo, que es hacia donde más o menos la evidencia nos está llevando. Pero que quede bien claro que el esquema completo para pacientes de más de 15 años son 3 dosis. Son 3 dosis. Son 3 dosis en no menos de 6 meses. Porque eso es sumamente importante y los pacientes deben de saberlo. Así es. Y ahora, vos hablabas de citologías alteradas. O sea, cuando decís citología es un Papa Nicolau que salió una lesión de bajo grado, un ascus que salió una atipia de células escamosas, una lesión de alto grado incluso. Así es. O sea, si yo ya tengo el virus, si yo ya tengo una lesión, ¿tiene beneficio la vacuna? Que es algo importante que los pacientes preguntan a diario. Con muchísimo más razón deben de vacunarse y no solo en ese caso la paciente que estamos atendiendo nosotros, sino que también la pareja. Claro. ¿Por qué? Porque la mujer puede tener un tipo y el varón puede tener otro y podemos estar haciendo unas mutaciones o podemos estar haciendo una coinfección de lo que es el virus del papiloma humano. Sí, fíjate que a mí me gusta explicarle a mis pacientes tal como que los dos tienen un mismo tipo de virus, que puede ser el caso, o pueden tener tipos distintos, pero cada quien le imprime su firma genética específica, lo cual el 16 de Juana no es el mismo 16 de Pedro. 16 de Juana, digámosle XR, y el 16 de Pedro es XY. Entonces, al final de cuentas, los anticuerpos van específicos para el de Juan y para el de Pedro. Pero entonces, cuando hacemos una coinfección o una reinfección simultánea, es decir, te estoy pasando mi 16 a vos cada vez que tenemos relaciones sexuales, estás obligando a tu sistema inmune no solo a atacar el tuyo, sino a atacar el tuyo más el de Pedro. Entonces eso hace más difícil al sistema inmune lograr neutralizar el proceso viral. Entonces ahí la importancia de que sí, las pacientes necesitan vacunarse cuando tienen una citología, cuando tienen una lesión de bajo grado, y la pareja también se beneficia. Y lo otro es dejar claro
que esto no es una intención terapéutica, porque es algo que los pacientes se quedan mucho en la cabeza. Entonces este es mi tratamiento para la infección por el virus. No es un tratamiento, es una medida adicional, ya sea a la vigilancia o al tratamiento que ya se está estableciendo. De hecho, la vacunación en términos generales la deberíamos de tomar como una prevención primaria. Debería ser una prevención primaria, pero en este escenario clínico en donde el paciente ya está infectado. Donde ya está infectado. Ya el escenario de prevención primaria, pues tal vez no es el escenario correcto. No, y aún así se beneficia. Sí, o sea, se beneficia porque hay estudios que lo demuestran que ya una vez que está infectado con el virus del papiloma humano, pues hay una cobertura igual, que no es tan amplia como cuando la aplicamos en nuestros niños o en alguien que no está infectado del virus, porque ahí tenemos una cobertura hasta más de un 95%, pero una paciente con una lesión de bajo o de alto grado, al vacunarse también va a tener un beneficio, doctor. Y ahí el endpoint, o sea, el resultado final, el beneficio ya quizás no sea evitar la infección, porque ya se infectó, sino pero evitar la progresión a un cáncer. O sea, así es la progresión. Exacto, o sea, porque eso es importante, creo que nuestras pacientes sepan que aún teniendo estos resultados se benefician de usar este tipo de esquemas de vacunación, lo cual no aplica si ya te diagnosticaron un cáncer invasor. Una vez que ya tenés un cáncer invasor, ya ahí no tiene sentido administrarte una vacuna porque la protección va a ser cero. Pues, de hecho, sí, en esos casos ya cuando es un cáncer invasor, pues obviamente ya no nos aplica, pero sí recalcar, como dice usted, nuestras pacientes hoy en día, lesiones intraepiteliales de bajo grado, a nivel cervical, lesiones intraepiteliales de alto grado, el in situ, que la catalogamos como dentro de una lesión de alto grado, en todo lo que es las lesiones vulvares, lesiones vaginales. Entonces, en todo este tipo de pacientes es súper importante que quede claro, doctor, que el esquema de vacunación prácticamente es sí o sí. Sí. Es sí o sí porque va a hacer que a ella le ayude y a su pareja le ayude a disminuir el riesgo de una progresión de la enfermedad. Y yo creo que ahí es donde viene la controversia, doctor, de que si una revacunación o repetir un esquema, ¿por qué? Porque si nos vamos a ver la fisiología natural del virus, pues toda la vida, desde que se infecta, desde que llega, usted contrae el virus, desarrolla el virus, la naturalidad del virus hasta desarrollarse, hasta un cáncer in situ, puede llegar hasta 10 años. Por eso, o sea, estudios que dicen entre 15 y 20. Entre 15 y 20. Entonces, que pasa de un cervix sano a una lesión de bajo grado, progresás a una lesión de alto grado, progresás a un in situ y ya después progresamos completamente. Entonces, por eso es que yo pienso que actualmente en nuestra sociedad, principalmente lo que es en Europa, están estudiando si es necesario o va a ser de beneficio para un paciente un esquema de vacunación de refuerzo. Si me preguntas ahorita, mi respuesta es no. O sea, sí. la medicina es evolutiva, eso lo tenemos más que claro. Pero la evidencia al día de hoy es no reesquema o no revacunación, no dosis de refuerzo. O sea, no en 5, no en 10, no en 15. La respuesta absoluta es no. Sin embargo, la información sugiere que a futuro puede ser necesaria una vacunación en 10 años para incrementar el beneficio. Eso es hacia dónde vamos y estamos atentos a los estudios que están por salir para ver si esto realmente es cierto y vale la pena. Habrá que ver los estudios que salgan posteriormente para ver si va a tener un beneficio en nuestras pacientes. Y pues si es así, pues hay que empezar a inculcarlo en nuestras pacientes y a normalizarlo para un beneficio. Hay que desaprender para volver a aprender, que es lo más difícil en Así medicina. Es. Y ya aterrizando en pacientes, pues día a día vemos pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, incluso enfermedades inmunológicas como lupus, artritis. Y
una de sus dudas es siempre, ¿me puedo vacunar teniendo mi enfermedad? Yo ya tengo una enfermedad crónica, ¿me beneficia la vacuna? Sí, doctor. De hecho, esa es una pregunta de muchas de nuestras pacientes, obviamente, como bien mencionó, y sí, la indicación es sí, se debe vacunar el paciente. Y en este tipo de pacientes con enfermedades inmunodepresivas, la dosis es 3. 3 vacunas es la dosis, quieran o no quieran, hayan iniciado una vida sexual activa o no hayan iniciado una vida sexual activa, por ya ser pacientes inmunodeprimidos, su esquema de vacunación deben de ser las 3 dosis. Sí, y cuando hablamos de inmunocompromiso no nos referimos únicamente a aquellos pacientes con SIDA, porque es lo que usualmente el paciente asocia. No, pero yo no tengo SIDA. Sí, no, pero tenés una diabetes que amaneces con 200 de azúcar todas las mañanas. Eso ya compromete tu sistema inmune. O sos una persona con un lupus, o sos una persona que, bueno, con otra enfermedad, con... no sé. Simplemente no hace ejercicio. Así es. Síndrome metabólico, ya el sistema inmune ya está comprometido. Entonces vale la pena, pues, en estos pacientes incentivar también al uso de la vacuna. Así es. Y existen pocas contraindicaciones para la vacuna, pero sí la hay. Sí. ¿Cuál sería la contraindicación? De hecho, la única contraindicación que yo he leído es el embarazo. Sí, definitivamente. El embarazo es de aquellas condiciones, porque no es una enfermedad. No es una enfermedad, es una condición. En donde la vacuna no ha demostrado por completo su seguridad. No es que sea mala, pero no ha demostrado por completo su seguridad. Una paciente embarazada no está en el momento ideal para vacunarse. Puede esperar, disfrutar su embarazo y ya después vemos en qué momento lo hacemos. La lactancia, a diferencia del embarazo, sí es un buen momento para hacer la vacunación porque no tiene ninguna afectación con la lactancia. Así es. Sí, el tema de vacunación y de virus de papiloma humano es un tema muy amplio. Es muy enriquecedor, diría yo, porque es algo que todo el tiempo está sacando historias nuevas, nuevas terapéuticas. Incluso ya las tendencias actuales de vacuna, ya hay una que va en estudio fase 3, que es la SGX-100, que ya están hablando incluso en modelos terapéuticos con una eficacia bastante interesante. Entonces, la actualización en virus de papiloma humano es casi que de día a día. Siento que vamos con el virus del papiloma humano con muchas actualizaciones y es por el incremento que tenemos a nivel mundial. O sea, no es un incremento que tenemos solo a nivel de Nicaragua, a nivel de Centroamérica, es un incremento a nivel mundial. Si vemos las tasas hoy en día y las comparamos con las de hace años, pues ahí vemos una diferencia abismal de porcentajes y eso habla de la necesidad de buscar cómo disminuir este porcentaje tan alto, doctor. Eso es bien interesante, fíjate, y creo que se presta a un capítulo adicional en donde solo hablemos de virus de papiloma humano, porque me surgen dudas. O sea, ¿realmente estamos viendo un incremento o es que ahora tenemos las herramientas necesarias para diagnosticarlo y antes no? Recordemos que el maestro Surhausen fue hasta 1980 y no fue que, o sea, no pasó un buen tiempo estudiando el virus, asociándolo a cáncer. Si usted hace un retroceso en su carrera, yo creo que hace 10, 15 años no nos inculcaban tanto hacer una tipificación. Y ahora no se me ocurre no tener una tipificación en una paciente. Exactamente. Entonces ahora no es solo porque te salió una citología alterada, entonces ya vas y tratás solo y esquema de vacuna y esto y lo otro. No, ahora investigás qué tipo es el que tenés, vas con tu esquema de vacuna y vas a buscar cuál es la mejor terapéutica para esta paciente, que si es una paciente menor de 21 años, que si es una paciente nulípara, que si es una paciente dependiendo, ya agarras e individualizas a tu paciente. Entonces creo que también es que hoy en día tenemos más herramientas. Sí, ahora conocemos más cómo funciona, incluso conocemos la historia natural del virus y de cómo se comporta en el cuerpo, entonces eso nos da como más claridad
para guiar a nuestros pacientes, porque al final de cuentas nosotros, o nuestro papel como médico, si bien es cierto es diagnosticar, tratar, es acompañar al paciente en su proceso. O sea, a mí en lo personal el tema de virus me ha tocado como incluso jugar el papel de psicólogo con el paciente Claro. enfrente, de que un resultado positivo se viene todo abajo. Claro, porque hoy en día, de hecho, le iba a comentar, o sea, en la consulta vemos las pacientes y ya de que uno les dice que son portadoras del virus del papiloma humano, o sea, lo primero que, como dice usted, tenemos que ser psicólogos, porque lamentablemente ya está asociado a algo que llega a un final y es una palabra que el 99% de la población tiene un temor, que es el escuchar un cáncer. Entonces, como hoy en día tenemos redes sociales, tenemos mucha información en internet también, que no toda es cierta, Claro. entonces van y buscan virus de papiloma humano asociado a cáncer. Entonces, es tratar también con la paciente, decirle, no, estamos a tiempo, podemos tratarte, podemos hacer un ABC para que vos mejorás y tengas un estilo de vida normal. Porque no sé si a usted le ha pasado, doctor, pero a mí sí. Llega uno y les dice, salió positiva la tipificación, tenés una lesión y voy a poder tener hijos y me voy a poder embarazar y voy a poder parir. O sea, que ya mi vida aquí, ¿en qué? ¿Ahora qué me sigue? Entonces es revertir todo eso que tenemos como ahí, como una información que tal vez no es la correcta, y empezar a educar a nuestra población. Sí, es importante y de hecho creo que sí va a ser necesario otro episodio en relación específicamente a virus de papiloma humano, y ya sea diagnóstico y manejo, porque el manejo es bien complejo. El manejo es bien complejo y a veces hasta controversial. Sí, claro. Sí. Pero bueno, creo que hemos resuelto la mayoría de las dudas en relación a vacunas de las que tenemos disponibles en el país. Recordemos que una cobertura mayor en relación a vacunas, es decir, mayor cantidad de vacunas es menor cantidad de cáncer. Así es. Y que la vacunación es importante. Y otro punto por recalcar es que es la única vacuna que puede garantizar que no progrese a cáncer. Entonces, muchísimas gracias, Orisa, por acompañarnos en este segundo capítulo. Muchísimas gracias, doctor Romero, por la invitación. Y claro, vamos a ver cuándo nos toca de nuevo hablar sobre virus de papiloma humano, las prevenciones, tratamientos. Es muy amplio, como dice usted, este tema, y muy bonito. Y creo que para las pacientes y para todas las personas que nos están escuchando, pues es sumamente amplio y es muy importante el conocimiento que vayan teniendo sobre el tema y de la importancia de la vacunación. Yo creo que debemos de empezar por inculcarle, como le dije desde el inicio, inculcarle a nuestra población el esquema de vacunas. Sí, siempre he creído que el conocimiento es poder, y estos podcasts están diseñados para darle ese poder a nuestras pacientes, ese conocimiento que necesitan, y aportar nuestro granito de arena en las explicaciones que tal vez se nos escapan en el día a día en la consulta. Gracias por sintonizar este segundo capítulo de tu podcast Consultando.